La clase de hoy es de fisiología y anatomía aplicada a la anestesia, ¿ya? Entonces vamos a empezar como de las cosas más específicas, ¿cierto? Vamos a hablar de lo que tiene que ver, vamos a ver quiénes son los partícipes anatómicamente en lo que tienen que ver en la anestesia y vamos a ir viendo algunas cosas más específicas del rol del asistente de anestesia o del técnico en anestesia. Debo hacer la salvedad para que ustedes lo sepan, que Chile es uno de los pocos países que a nivel latinoamericano cuenta con un TENS de anestesia, un asistente de anestesia para el anestesista. Ya en otros lugares, en otros países, solo hay un circulante en pabellón, que en este caso vendría siendo el pabellonero, ya que carga algunas drogas, que junta algunos insumos y es el anestesista el que hace todo el resto. Nosotros acá en Chile tenemos al técnico de anestesia que es el encargado de reunir todos los insumos, de preparar el pabellón, de ver que los equipos de anestesia estén funcionando, tienen que saber bastante también de lo que es el funcionamiento de la máquina de anestesia y además asistir al anestesista. Ya hay algunas clínicas donde el anestesista es quien pasa todos los medicamentos o quien prepara los medicamentos. Pero en general en otros lugares, en los hospitales, es el técnico de anestesia el que prepara todos los medicamentos y con la orden del anestesista es el que pasa los medicamentos a través de la vía venosa. ¿Ya? Entonces, la función del técnico en anestesia, el del asistente en anestesia, es súper importante porque es la mano derecha del anestesiólogo. Entonces, vamos a ver un poco de la vía aérea simplemente de recordatorio, chiquillos. Yo sé que todos somos colegas y todos somos TENS, pero siempre es importante saber cuáles son los componentes importantes de la vía aérea, ¿ya? ¿Cierto? Vamos a tener nuestra nariz que va a poder calentar y humedecer el aire, nuestra boca, que es la que va a mantener nuestra vía aérea permeable, la faringe, que es el paso común entre el aire y el alimento, la laringe, ¿cierto? Que nos va a proteger la vía aérea de la aspiración de líquidos y sólidos durante la deglución, la epiglotis, que es quien va a obstruir el paso del bolo alimenticio para que no caiga en el sistema respiratorio, la tráquea, que es la que permite el intercambio de aire entre el pulmón y el exterior, y los pulmones, que realizan el intercambio gaseoso con la sangre. Eso a grandes rasgos. Entonces aquí tenemos, para cuando ustedes revisen, una definición un poco más específica de cada una de estas partes. Si bien no es tan importante que ustedes sepan la función específica de cada uno de ellos, ¿qué me interesa a mí de aquí? Que reconozcamos el nombre de la membrana cricotiroidea. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante la membrana cricotiroidea? Ya que es este anillo más durito que tenemos en la laringe. No te preocupes, Tiare, ningún problema. Estoy recién empezando porque yo también venía atrasada. Esta membrana es la vía de emergencia para manejo de vía aérea difícil y de administración de drogas intratraqueales, y el cartílago cricoides permite hacer la maniobra de Selig o la maniobra de Burch. Ya son dos maniobras distintas que las vamos a ver más adelante, que permiten asistir al anestesista cuando hay una intubación difícil. Cuando hablamos de intubación difícil, hablamos de que una vía aérea es difícil de permear, ya que el anestesista, al tratar de visualizar la vía aérea y visualizar las cuerdas vocales, que son el indicador para él, que es donde tiene que pasar el tubo, no se ven por algún motivo anatómico del paciente o por algún motivo de una enfermedad que le esté cursando, ¿ya? Entonces ahí hay que saber identificar el cartílago cricoides. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la anestesia? ¿Ya? Las causas más frecuentes en la falla del aporte de oxígeno se pueden producir por distintos motivos. Obstrucción en la conducción de la vía aérea, ya en ese caso es cuando ya hay alguna obstrucción. Hipoventilación, ya cuando el paciente no está ventilando de la manera adecuada. Depresión respiratoria, obstrucción de la vía aérea, obstrucción del circuito anestésico o del tubo endotraqueal,
o falla en el ventilador, porque puede fallar la máquina de anestesia, y también el neumotórax. Podemos tener problemas en el paso del oxígeno del pulmón a la sangre, en este caso, una intubación monobronquial, o sea, que el tubo que el doctor puso quede más desplazado hacia un bronquio y un pulmón que hacia ambos. También puede pasar que en vez de intubar hacia la laringe haya una intubación esofágica, ¿ya? Y esa es una falsa intubación, entonces el paciente no va a respirar porque el oxígeno no va a llegar a los pulmones, ¿ya? Y aspiración pulmonar y enfermedad pulmonar como la embolia. Ahora, también puede haber problemas en el transporte del oxígeno hacia el pulmón, o sea que el paciente tenga una anemia, una falla circulatoria, disminución, ¿cierto?, del oxígeno porque haya una intoxicación. ¿A qué se refiere esto? Cuando ustedes y yo respiramos, inspiramos, ¿cierto?, oxígeno o aire que está cargado de CO2, ¿ya? Nuestros pulmones hacen la limpieza de este oxígeno, de este CO2, ¿cierto? Lo retienen para que lo podamos expirar y botar y quedarnos solo con el oxígeno limpio. Cuando el paciente está conectado a la máquina de anestesia, este intercambio gaseoso se realiza en la máquina, ¿ya? Se realiza en un lugar que se llama canister, que es el que está lleno de cal, que son estas como pelotitas blancas, lo vamos a ver más adelante en la clase, o si les queda la duda, márquenlo, anótenlo, cosa que cuando tengamos el taller presencial lo pueda yo mostrar en esa clase. Ya entonces estas pelotitas blancas, esta cal, son las encargadas de absorber este CO2. Cuando esto no funciona bien, el paciente puede llegar a tener una intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Entonces, por eso es importante fijarnos en los signos y síntomas que el paciente pueda tener. Funcionamiento del sistema cardiovascular, más que todo, chiquillos, es entender los factores que pueden afectar a la presión arterial, que es un indicador súper importante para nosotros en pabellón. Cuando un paciente está sangrando o cuando un paciente tiene una hemorragia, el primer signo vital que se va a alterar no es la presión arterial, sino que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por un mecanismo compensatorio, el paciente va a presentar taquicardia, ¿ya? Y luego va a bajar la presión. Ahora, hay pacientes en pabellón que pueden tener altas presiones y otros pacientes que pueden tener bajas presiones. Entonces, es un indicador importante. Dentro de la monitorización básica de un paciente tenemos la presión arterial y la saturación. Eso no puede faltar, ¿ya? Entonces, dentro de los factores que afectan la presión arterial, podemos tener que el paciente tenga poco aporte de líquido, puede tener mucho que ver con las enfermedades de elasticidad de paredes que pueda tener, ¿ya? Además, es importante saber que el concepto de flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que sale del corazón. La frecuencia cardíaca, para recordarlo, es el número de veces que nuestro corazón se contrae durante un minuto. En cuanto al débito cardíaco y el volumen sistólico, me interesa que sepan a qué se refiere, más que aprenderse de memoria el concepto. Ya se van a dar cuenta que hay mucho concepto complejo, pero que el asistente de anestesia debe más que manejarlo y saberse los rangos, hay que conocerlos. Entonces, cuando un anestesista habla de débito cardíaco, habla del volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto, y cuando hablamos de volumen sistólico, perdón, es la sangre expulsada en cada contracción del corazón y va a depender del retorno venoso. En cuanto a la seguridad para la atención del paciente, y esto va a tener mucho que ver con lo que vamos a hacer al final de la clase, perdón, la seguridad en nuestro país se regula por la Ley de Deberes y Derechos de las Personas en la Atención en Salud, que tiene un número, que es la Ley 20.584, que es la norma que tiene relación entre los prestadores de servicios de salud y las personas, ¿ya? Y esto asegura la atención y la calidad de los pacientes, o sea, su atención, calidad que sea de calidad y que sea segura. Muchos de nosotros tenemos, ¿cierto?, en alguna parte de nuestro trabajo este tremendo cartel, ¿cierto?, donde salen los deberes y derechos del paciente.
Uno de ellos es la seguridad durante el acto quirúrgico. ¿Cuáles son los principales eventos adversos que hay en el pabellón? Las complicaciones intraoperatorias, o sea, ¿a qué se refiere esto? El cirujano entró y venía a operar un apéndice, sacar un apéndice por un apendicitis, ¿ya? Pero resulta que el paciente tenía adherido, o sea, pegado el apéndice al intestino. Entonces, al final, en vez de sacarle solo el apéndice, terminaron haciéndole una colostomía. Eso es una complicación intraoperatoria, es algo que sucede durante la cirugía y que no es posible prever antes de la cirugía. El siguiente, que es la cirugía en el lado equivocado, estimados colegas, es uno de los más complejos eventos adversos en pabellón. Hay historia legal ya de equivocaciones en cirugía de lado que han traspasado el marco de lo que es esperable. Por ejemplo, hay un caso súper famoso dentro de lo que es el marco legal, ya de un juez de la Corte Suprema que fue operado en una muy famosa clínica que debía hacerse una prótesis de cadera derecha y le operaron la cadera izquierda. Ahora, si ustedes son asiduos a las noticias de redes sociales, hace poco tiempo atrás, yo creo que menos de un mes, antes del 18, salió una paciente de cierta clínica que está ubicada en la Avenida Salvador, que tenía una hernia del lado izquierdo y que fue operada de una supuesta hernia que el doctor encontró del lado derecho. Y al final tuvo que ser reoperada de su hernia del lado izquierdo. ¿Cómo evitamos esto? ¿Ya? El lado equivocado se evita sabiendo todos y repitiendo a viva voz el lado que se va a operar el paciente. ¿Ya? Le pregunto al paciente de qué lado se va a operar, lo marco con un lápiz indeleble, lo vuelvo a preguntar, lo agrego en la pizarra de la que hablamos la clase pasada, que tiene que ver el pabellón, pero mientras más veces se revise, más probabilidades voy a tener de que no suceda. ¿Ya? Las cosas en pabellón a veces por sabidas y por hacerlas de manera autómata es cuando tenemos complicaciones. El siguiente problema, que es la retención de cuerpo extraño, ustedes me van a decir, pero profe, a estas alturas del año 2025, ¿a quién se le queda algo dentro de un paciente? Chiquillos, hay, y yo no estoy hablando de casos internacionales, porque hay casos internacionales donde un paciente en España, para un año nuevo, le dejaron casi 30 objetos extraños dentro del abdomen. Ahí podríamos decir, claro, estaban de fiesta, no estaban en las mejores condiciones, pero hablamos de 30 objetos, o sea, gasas, compresas, agujas. Yo de verdad no sé cómo suturaron a ese paciente. Y hay un caso en Chile de un paciente que se operó en Castro, ¿ya? Que fue a operarse también de una apendicectomía y a los 3 4 días empezó a sentir pinchazos en su columna. Pensó que era dolor por la posición quirúrgica, pensó que había una problemática en su cuerpo, que estaba reaccionando mal, pero cuando se le hicieron radiografías, el paciente tenía un instrumento que es conocido como tijera Metzenbaum, que se había quedado dentro del paciente. Las tijeras Metzenbaum miden entre 20 y 35 centímetros, para que se hagan una idea. Yo podría decir, pero ¿cómo a alguien se le puede olvidar algo así? Son accidentes que suceden por descuido, ¿ya? Porque es muy importante que el desarrollo del trabajo de pabellón sea muy prolijo, ¿ya? Incendios, bueno, eso pasa cuando las camas, las mesas quirúrgicas no funcionan bien, hay algún cable pelado, ya que no está en buen mantenimiento y puede suceder esto. Errores en la transfusión es cuando estamos a veces en una emergencia y no hay corroboración de datos. Lo mismo pasa con los errores de medicación. Les va a pasar cuando hagan anestesia que quizás les van a pedir que preparen un medicamento. Chicos, abro el cajón, no me guío por el color de la ampolla, la tomo, la leo cuando la saco, antes de prepararla, la vuelvo a leer. Cuando la cargo, la vuelvo a leer y antes de desecharla y obviamente dejarla en un lugar visible, la vuelvo a leer. Generalmente usamos copelas, ya sean desechables o reutilizables,
para mantener todos los medicamentos que usted tiene el paciente durante la cirugía. Cosa de que si necesito revisar lo que administré, está ahí y no está en el tacho de cortopunzante. Lesiones causadas por el equipo quirúrgico se refiere a, por ejemplo, que haya quedado mal posicionado el paciente y haya una compresión de dedos o de falanges del paciente. Daño o muerte causado por la ventilación, o sea, que el paciente haya mal ventilado, y esto ya tiene que ver con el anestesista durante la cirugía. Y eventos relacionados con la anestesia. Yo no sé si ustedes están familiarizados o han escuchado del aumento de casos que hubo este último año de pacientes pediátricos que no despertaron de la anestesia general. Ese es un evento relacionado con la anestesia, y es un evento que todavía está en estudio, porque estos pacientitos no son chilenos, son extranjeros, entonces se está creando un protocolo para ver por dónde poder manipular o manejar de mejor manera esta situación, porque nuestros pacientes pediátricos tienen que seguir siendo operados. Entonces, la estrategia es establecer una cultura de seguridad y prevención de eventos adversos. Usted cuenta, usted revisa, usted se hace responsable, ¿ya? Es muy importante eso, aprender a hacernos responsables, tanto en anestesia si comete un error, como cuando les toque estar pabelloneando o cuando les toque estar escenariando. Hay una lista de verificación, ¿cierto? Que son los checklists que nosotros conocemos, que está creada por la Organización Mundial de la Salud y es una herramienta para mejorar la seguridad, reducir el número de complicaciones y muertes quirúrgicas, y así además quedamos con un respaldo de que todos sabíamos la misma información del paciente. Entonces tenemos aquí una hojita, ¿ya? Donde vamos a hacer varias preguntas, y de hecho aquí dice, antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que el paciente salga del pabellón. La primera, por ejemplo, aquí dice con el enfermero y el anestesista como mínimo, ¿ya? Porque también se le puede incluir al técnico en anestesia en esto. Se le pregunta si ha confirmado la identidad del paciente, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento. Pregunta para ustedes, ¿cuántos consentimientos tiene que firmar un paciente que entra a pabellón? O sea, por lo que yo he visto es solamente uno, pero o sea, como de 2 o 3 hojas que se firma en varias partes. Por lo que yo Ya, he visto, es uno. Consentimiento de la cirugía. ya. En general, eso estaba bien hasta hace un tiempo atrás, Bárbara. Hay otras personas que me contestaron tres, pero quien acertó es Alessandra porque son dos. ¿Por qué dos, estimados colegas? Porque se firma un consentimiento quirúrgico, ya que en este caso el responsable es el cirujano, donde le explica al paciente todos los pormenores habidos y por haber de la cirugía y todas las complicaciones que pueden surgir durante ella. Es su obligación legal. Y el segundo consentimiento que el paciente debe firmar es el consentimiento anestésico. En este caso, cuando el anestesista va a evaluar al paciente, ya tiene que realizar, hablar con el paciente y decirle, miren, nuestro plan es hacerle tal anestesia, pero se puede complicar, puede que necesitemos transfundirlo, entonces el paciente tiene que tener la información tanto anestésica como también del lado quirúrgico, ¿ya? Así que si les sale por ahí una pregunta en alguna prueba, márquenlo sus apuntes, subrayenlo. Los consentimientos anestésicos, consentimientos quirúrgicos, perdón, son dos, ¿ya? El de la cirugía y el de la anestesia. Acá también pregunta si el sitio quirúrgico está marcado, ¿cierto? Si se ha completado la comprobación de los aparatos anestésicos, si el paciente tiene alergias, si es diaria difícil, si hay riesgo de hemorragia. Antes de la incisión, con el enfermero, el anestesista y el cirujano, se confirma que todos los miembros del equipo se hayan presentado con el paciente, y además de confirmar la edad, la identidad quirúrgica del paciente y el procedimiento. ¿Ya? También aquí, en este punto, podemos avisar si hay problemas con las cajas, si falta algo, si hay algún insumo que no está disponible.
Y finalmente, antes que el paciente salga del quirófano, se confirma el nombre del procedimiento, el recuento de instrumentos, gasas y agujas que esté completo, que las muestras estén etiquetadas y si hay problemas relacionados con el instrumental. Y además, cirujano, anestesista y enfermero tienen que decir cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y el tratamiento del paciente. Esto es lo que la OMS pide a grandes rasgos, pero cada clínica y cada hospital ha o simplificado o agrandado lo que es el checklist que se hace en pabellón. Generalmente es la enfermera o el enfermero del pabellón el encargado de realizar este checklist. Hay algunas clínicas más pequeñas donde lo realiza el anestesista o incluso puede ser una función delegada en la pabellonera o en el técnico de anestesia. Bueno, como recordatorio, ¿cierto? Como les decía, vamos a ver algunas cosas de recordatorio. Dentro de nuestras precauciones estándar, ¿cierto? Vamos a tener higiene de manos, el uso de barreras protectoras, la prevención de elementos cortopunzantes, ¿cierto? La prevención de accidentes, nuestra higiene respiratoria, que tiene que ver con el uso de mascarilla y los buenos hábitos al toser, y también el manejo de residuos y de ropa contaminada. Esto de manera transversal, ya sea en recuperación, en preanestesia o en pabellón, debemos tener siempre el uso de nuestras precauciones estándar. Y la técnica aséptica es el conjunto de medidas que van a permitirme a mí disminuir la contaminación y es el pilar fundamental del control y del manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Qué cosas importantes son parte de la técnica aséptica? Bueno, aquí vamos a tener el lavado clínico y quirúrgico de las manos, el uso de guantes de procedimiento en algunos casos y de guantes estériles en otros, preparación de la piel, aseo y desinfección de las áreas clínicas, uso de antisépticos y de desinfectantes, uso de material estéril y también de desinfección de alto nivel en algunos casos, y también el manejo de los desechos hospitalarios. Ahora, otra cosa importante que tiene que ver con la técnica aséptica y con la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, tiene que ver también con lo que es la infección del sitio operatorio. Esta complicación es una de las más frecuentes después del sangramiento y el dolor en la cirugía. Las medidas de prevención, la idea es poder disminuirla, porque este también es un indicador de calidad, ¿ya? Cuando se hace la acreditación de las clínicas y de los hospitales, hay ciertos indicadores que son importantes de medir para las juntas que hacen esta evaluación, ¿ya? Y una de ellas es la cantidad de pacientes que presentan infección en el sitio operatorio. Entonces, por eso todo lo que se hace, todas las prevenciones son para bajar la tasa de esta infección. El rol del asistente de anestesia, ¿ya? Antes, chiquillo, hace, no sé, 20 años atrás, quizás 20, 18 años atrás, el personal de pabellón se capacitaba entre ellos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Era el técnico en anestesia que había aprendido del anterior y del anterior me iba enseñando a mí cómo yo tenía que hacer las cosas en anestesia sin mucha base teórico-práctica, ¿ya? Era más bien sobre la marcha el aprendizaje, ¿ya? Era como una tradición oral, que cuando yo cuento una historia era más o menos así, no había una formación más específica. Hoy en día los estándares de pabellón han cambiado, ya el acceso a la formación también ha cambiado, por ende los empleadores están exigiendo cada vez más que su personal tenga el curso de anestesia, el diplomado de instrumentación o ambos, porque se busca que el personal de pabellón sea multifuncional. Si falta uno, poder ser capaz de mover a alguien hacia ese lugar y pueda desempeñar las funciones sin ningún inconveniente. Entonces, una de las características del técnico de anestesia es que tiene que proporcionar un cuidado seguro para el proceso quirúrgico. Debemos tener vocación de servicio, esta palabra tan manoseada, en que la gente a veces
los usuarios no entienden que el hecho de que uno tenga vocación de servicio no quiere decir que uno tenga que aguantar maltratos, ¿ya? Pero hay que tener vocación porque el paciente puede ser nuestra mamá, nuestro papá, un amigo, uno de nuestros hijos, que siempre tiene que ser con delicadeza y cariño, ¿ya? Debe ser el técnico de anestesia también una persona que tenga conocimientos, ¿ya? Entrenado en los equipos, en los fármacos, en los procedimientos de pabellón. Eso se adquiere, ¿ya? Las habilidades técnicas es posible adquirirlas. Quizás para ustedes ahora, los que no trabajan en pabellón, sea como muy complejo pensar que van a estar en una cirugía en la que puedan ustedes asistir al anestesista. Es totalmente factible. Ya ustedes tienen que creer en ustedes mismos, en que tienen esa capacidad de aprendizaje. Yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado este dicho chileno, mi abuelo lo decía mucho, el toro nunca se acuerda que fue ternero. Hay mucho personal de salud que va por la vida creyendo que sabe mucho, pero no recordando que en algún momento estuvo en el punto cero de su aprendizaje, en la parte baja de su curva, sin saber nada, ¿ya? Pero también se van a topar con otras personas que sí van a tener las ganas y la vocación para poder enseñarles, ¿ya? Así que no se desanimen cuando se encuentren con personas que no quieren enseñar o que tienen un carácter más bien complejo, ¿ya? Al contrario, sean capaces de manejar esa frustración y poder seguir adelante. Porque tanto ustedes como yo sabemos que no todos los equipos quirúrgicos son de color de rosa o los equipos de trabajo. Siempre hay problemáticas, pero lo importante es seguir adelante. También tenemos que tener proactividad para poder tener resolución ante posibles situaciones, ya que se puedan dar en el pabellón y tener la capacidad de resolver. O sea, yo a veces bromeo con mis colegas y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer si tenemos, no sé, el doctor estaba hoy día trasladando, haciendo una esofagectomía, tenía que era sacarle el esófago al paciente, se hicieron 2 tiempos quirúrgicos tórax y digestivo. Y el equipo de tórax diseccionó mal una vena pulmonar. Sangró mucho, sangró mucho, sangró mucho. Y nosotras cuando conversamos y montamos el pabellón decimos, ya, ¿qué va a pasar si pasa esto? Y solemos bromear y decir, corremos en círculo, no, no podemos. Me hago bolita y busco un adulto responsable. No, tampoco. Sí, es la primera sensación, como que uno se siente que no sabe qué hacer. Pero de a poquito van a ir adquiriendo la resolutividad necesaria en el pabellón. Yo insisto, la primera vez que estén en una emergencia, la primera vez que se les complique un paciente, van a sentir que estorban, porque eso es verdad, a uno le pasa. Por más preparación que uno tenga, uno siente que no sabe qué hacer. Incluso piensa y se cuestiona que si es allí donde quiero estar. ¿Ya? Pero es importante y los animo a que ustedes crean en ustedes mismos y sigan adelante. Se van a dar cuenta que a mí me gusta mucho esto de tirarlos para arriba, porque siempre he pensado que la formación no solo son habilidades técnicas, sino que también tenemos que a nuestros estudiantes motivarlos. ¿Ya? Así que es muy importante para mí que ustedes se motiven a pesar del cansancio, a pesar de las frustraciones y a pesar de las fallas que uno va a tener en el camino, porque un profesional que solo cuenta sus lados bonitos está mintiendo, a todos nos han pasado cosas complicadas. Y me refiero a que uno quizás se ha sentido que ha contaminado o que no ha hecho bien un procedimiento. Ya, así que con ánimo chiquillos que vamos a terminar todo muy bien. ¿Cuáles son las funciones del técnico en anestesia en el preoperatorio? ¿Ya? Tiene que preparar el pabellón de acuerdo a la cirugía y de acuerdo a la anestesia. Tiene que revisar todo lo que tiene que ver con los equipos anestésicos. Y aquí hablamos de la máquina de anestesia, el monitor multiparámetros, el laringoscopio, ¿cierto? Que tiene visión, además, ¿cierto? No solo el de luz, sino que no recuerdo el apellido ahora en este minuto. Si hay instrumental, implantes e insumos quirúrgicos, que haya comunicación con otros servicios, verificar de todas maneras la identidad del paciente y en nuestro caso,
No somos responsables de obtener la firma del consentimiento, pero sí somos responsables de revisar que esté firmado el consentimiento. Gracias, Gonzalo. Tuve una aneurisma que se me cruzó por la cabeza. El video larín. Muchas gracias. Ahora, ¿qué elementos mínimos vamos a necesitar para poder entregar una anestesia segura? Debemos, de todas maneras, tener una vía venosa periférica de calibre adecuado para la cirugía. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿A qué nos referimos con calibre adecuado? Si es una cirugía que va a durar de 2 a 6 horas, ¿ya? El calibre mínimo es un teflón 18, ¿ya? Para que lo noten por ahí. Si es un paciente que viene con una hemorragia pabellón y que llegó de emergencia, seguramente vamos a tener un paciente que viene con una bránula 14, ¿ya? Para poder infundir líquidos de manera más rápida. Ahora, si la cirugía que vamos a realizar es una cirugía que va a durar, no sé, 20 minutos, 15 minutos, como lo son las cirugías oftalmológicas, por ejemplo, una catarata, con una vía 22 o 24 es suficiente para esa sedación. Entonces, es importante saber que el calibre va a estar directamente relacionado con la cirugía. Y de hecho, que sea una o más vías venosas, también va a estar relacionado con el tipo de cirugía al que se va a someter el paciente. No es lo mismo operar una colecistectomía, que es la extracción de la vesícula, a operar una resección baja de recto, que va a durar entre 8 y 10 horas, y donde el paciente va a estar todas estas horas sometido a anestesia y va a necesitar quizás además transfusión. Entonces, siempre va a depender sí o sí una vía venosa obligatoria, pero eso puede variar, ¿ya? Una máquina de anestesia revisada y funcionando con los monitores adecuados, ¿ya? Si tenemos un monitor multiparámetros, este monitor tiene que tener todas sus derivadas y sus cables en funcionamiento. Tiene que haber disponible en el pabellón un ambú, una fuente de oxígeno que sea mural y además el valor auxiliar de la máquina que debe estar entre los 1500 y los 2000 PSI. Fármacos anestésicos, que los vamos a ver en específico más adelante. Sonda de aspiración conectada al sistema de aspiración y funcionando. O sea, siempre es una regla que cuando uno inicia la cirugía, cuando se inicia la anestesia, la aspiración tiene que estar lista, porque no sabemos en qué momento la vamos a necesitar. Máscara facial para administrar el oxígeno al paciente, cánulas orofaringeas, no cánulas de Mayo, ¿cierto? Tubos traqueales de distintos tamaños, máscaras laringeas en caso de ser necesario, el laringoscopio funcionando y con pilas, un conductor de tubo, que es un estilete que se pone por dentro del tubo para darle forma, cinta o tela adhesiva para fijación del tubo endotraqueal y además monitorización de rutina y verificación de alarmas. Había un anestesista que trabajaba conmigo que siempre me decía, Eli, puedes no estar mirando el monitor, pero tienes que estarlo escuchando. Entonces, no se pueden apagar o bajar las alarmas en el pabellón, tenemos que estar constantemente escuchando. Después de un tiempo de trabajar, se entrena el oído para saber cuando hay un paciente que le está bajando la frecuencia cardíaca o un paciente que comienza a saturar. ¿Ya? Pero sí es muy importante que sepan que las alarmas no pueden estar apagadas. Somos parte fundamental e importante del equipo quirúrgico, ¿ya? Los anestesistas trabajan directamente con nosotros, ¿ya? Es importante nuestra presencia para que así los protocolos y las normas de la institución de salud se cumplan, porque el paciente tiene más personal capacitado para que él entregue una cirugía segura. En cuanto a la evaluación preoperatoria, hay que hacer una diferencia entre la cirugía electiva, o sea, aquella que el paciente programa, versus la cirugía de emergencia, ¿ya? Cuando tenemos un paciente, hay que hacerle una historia clínica, ¿cierto? Una historia médica, que es donde yo voy a tomar los exámenes físicos, análisis de laboratorio, y le van a dar al anestesista una idea de cómo está este paciente.
El sistema de clasificación ASA es una sigla que está basada en la Asociación Americana de Anestesia, la American Society Anesthesiology, ¿ya? Entonces, ellos dijeron, bueno, vamos a clasificar a nuestros pacientes en ASAs del 1, una clasificación del 1 al I al 6, ¿ya? ¿Qué es importante para ustedes? Porque ustedes como técnicos no hacen esta clasificación, pero ustedes deben conocerla. ¿Qué es importante? Un paciente ASA 1 es un paciente sano. La mayoría de nuestros pacientes se mueven entre el ASA 2 y el ASA 3, que son enfermedades sistémicas moderadas a severas. Ahora, ¿qué paciente es el complicado? El paciente ASA 5, que es un paciente que está moribundo, con pocas probabilidades de sobrevivir las 24 próximas horas con o sin cirugía. Un paciente ASA 6 es un paciente en muerte cerebral que está candidato a una procuración de órganos. ¿Ya? La cirugía de procuración de órganos es cuando se extraen los órganos para poder llevarlos y entregarlos al trasplante. Y a cualquiera de estas clasificaciones ASA del 1 al 6 se le agrega una E al lado cuando la cirugía es de emergencia, o sea, es de riesgo vital. Con la historia clínica y el examen físico más la clasificación ASA, el anestesiólogo va a poder decir en realidad esta cirugía es mayor o es menor y podemos dejarla como electiva o como emergencia. Las máquinas de anestesia, chiquillos, van a variar en marcas, en modelos, en modernidad. Generalmente vamos a tener una máquina de anestesia como la que ustedes ven aquí en la foto, además de un monitor multiparámetro. Se le considera una estación de trabajo, porque se pueden hacer varias cosas con ella, ¿ya? Entonces va a entregar aire, oxígeno y fármacos inhalatorios anestésicos para que el paciente se mantenga ventilando de manera normal durante la cirugía. Las máquinas poseen autochequeo, o sea que se encienden y se revisan a sí mismas para saber si están en condiciones óptimas de trabajar. Hay algunas que son más antiguas, que hay que seguir una serie de pasos ya para poder chequear que esté funcionando ok. Cuando tengamos la clase presencial, vamos a hacer el chequeo de la máquina de anestesia, ¿ya? Además tienen sensores de fuga, o sea que cuando el oxígeno se está perdiendo por alguna parte, hay un indicador que dice, ojo, hay pérdida o hay fuga. También se pueden programar las alarmas y las más modernas tienen computadores digitales donde el anestesista maneja todo lo que tiene que ver con la ventilación del paciente. El circuito del paciente, si se fijan en esta imagen anterior, la persona que está parada aquí en la máquina de anestesia tiene estas mangueritas en la mano, ¿ya? La máquina de anestesia es todo esto que está detrás, pero estas mangueritas son el circuito del paciente, o sea, esto se utiliza por paciente. La máquina se mantiene, no se cambia, sino que lo que se cambia es ese circuito del paciente. ¿Ya? ¿Qué contiene o qué compone el circuito del paciente? Una bolsa o pulmón, ¿ya? Que es este verde que va a permitir la ventilación ya sea manual o espontánea del paciente. Corrugado doble, que es este que está acá. Filtro de partículas que no sé si se alcanza a ver, pero está acá en la punta y durante la pandemia estuvimos utilizando 2 filtros para los pacientes. La máscara facial, que es a través del cual el doctor le va a dar el oxígeno y los inhalatorios al paciente. El canister con la cal absorbible, que no sé si me siguen acá en esta imagen, acá donde está mi cursor, ya hay como un tubito y adentro se alcanza a ver como una arenilla, para que se hagan una idea. Esa es el canister con la cal. Y además las válvulas que tienen que ver con las conexiones, ¿ya? En este caso aquí no está anotado, pero también tenemos la línea de capnografía, que es la que mide el CO2 que está midiendo el paciente, que está inspirando y también mide lo que es la profundidad anestésica del paciente. Entonces, ¿qué chequeo yo cuando entro al pabellón? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Ya? Que la mesa operatoria tenga su cable, que tenga su control remoto y que esté limpia y desinfectada, que funcione.
La máquina de anestesia ya debe tener su autochequeo, ya su nivel de halogenados tiene que ser óptimo y puede tener isoflorano, sevoflorano o en algunos casos desflorano, además de los accesorios necesarios para posicionar al paciente, brazales, arco, cinchas sujetadoras. La red central ya tiene que tener los gases funcionando, el CO2, el aire, el vacío, ¿cierto? Para la aspiración y el oxígeno. El monitor de la máquina de anestesia tiene que tener funcionando presión arterial, tener disponible un cable para presión arterial invasiva en caso de que sea necesario, las derivaciones del electrocardiograma, la saturación, la medición del CO2, ya, y también debo tener los accesorios para la línea arterial. También nuestra máquina tiene que tener por detrás balones de oxígeno auxiliares y también de CO2 que deben estar en los PSI que ya nombramos anteriormente, entre los 1500 y los 2000. ¿Ya? La aspiración central debe estar funcionando y debemos tener sondas de adulto y pediátricas. El circuito del paciente debe estar conectado y es de uso único. La cal sodada debe estar blanca y sin virar. ¿A qué se refiere esto? Cuando la cal sodada se satura de CO2, o sea, ya la usé en un paciente, va a cambiar de color, de blanca cambia a morada. Y cuando está morada, hay que cambiarla, hay que retirarla. Cada pabellón ha optado por tener un protocolo de cambio de la cal. Hay algunos lugares en los que se cambia por paciente, hay algunos lugares que se cambia cuando está la mitad virada y hay otros que se cambian cuando está 3/4 virada. ¿Ya? Ahora, hubo un problema y sigue existiendo, que hay un tipo de marca de cal que se satura, o sea, cambia de color, pero si uno la deja con la máquina sin funcionar un rato, vuelve a estar blanca. Es un problema porque esa cal está saturada y está funcionando y va a hacer que el paciente esté respirando con más CO2. O sea, hay que tener harto ojo con la cal. Y el carro de anestesia debe tener un riñón o una bandeja, y de aquí en adelante estos medicamentos van a ser sus amigos. ¿Ya? La bandeja básica de anestesia. Esta pregunta les puede aparecer en algún trabajo, en alguna prueba, en alguna interrogación, ¿ya? Los medicamentos de la bandeja básica son la atropina, la efedrina y la lidocaína, ¿ya? Ahora, podemos tener también para una anestesia neuroaxial, ¿cierto? Que puede ser una raqui o una epidural, y para eso vamos a tener bupi, lido, chirocaína. En cuanto a la vía aérea, vamos a tener tubos endotraqueales para adultos del 6 al 9 y pediátricos del 1 al 5.5. También vamos a tener cánulas orotraqueales y ojalá tubos que sean anillados, preformados, nasotraqueales y de doble lumen. Si hay algo de esto que no lo conozcan, no se preocupen, márquenlo ahí en sus apuntes para que cuando tengamos la clase presencial lo podamos revisar, ¿ya? Laringoscopios con palas de la 0 a la 4, ¿ya? Un CIMAC, el buggy, el estiletel que ya les había hablado, la jeringa para el CAF, la máscara laringia, ¿ya? Y los accesorios para vía venosa periférica, también la línea arterial, el catéter venoso central. Perdón. Ahora, como resumen de la clase, revisamos hoy, ¿cierto?, la fisiología y anatomía aplicada a la anestesia. Hablamos del checklist anestésico y de la seguridad en el pabellón. Hablamos un poquito de lo que es el rol del asistente de anestesia y supimos qué era lo que tenía que hacer. Hablamos un poquito de lo que era la evaluación preoperatoria, del chequeo del pabellón previo a la cirugía, o sea, qué es lo que tengo que revisar. Les hablé un poquito de cómo funciona la máquina de anestesia, más que cómo funciona, de algunas de sus partes importantes, ¿ya? Y eso es la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, consulta o pregunta? Gracias, Gonzalo. Hola, hola Hola, Juan. Juan Manuel, buenas noches. Me quedó una duda con respecto a las vías. ¿Ya? Decía que lo mínimo son 18. Claro.
¿Para cualquier cirugía o Ahí no? hacía la salvedad, una cirugía que dure de mínimo 2 hasta, no sé, máximo 6, 8 horas. Una vía 18 sería lo ideal. O incluso hay algunos anestesistas que piden 16. Los pacientes que vienen con una hemorragia o que vienen de la emergencia, vienen incluso de la ambulancia o de la urgencia, ellos traen vía 14 generalmente, que es la más grande. Y también hacía mención que si es una cirugía más pequeñita, ¿cierto? Una cirugía más corta, una vía 22 o una vía 24, servían sin ningún inconveniente. Hice referencia y ejemplo a la cirugía pequeña como las cirugías oftálmicas. No sé si logro aclarar su duda, Juan Manuel. Sí, sí, es que por eso le decía, es que como trabajo médico quirúrgico, siempre llegan los pacientes de urgencia, pero llegan con vía pequeña. Entonces, por eso era la duda. Ah, ya, perfecto, sí, idealmente una vía más grande. Ah, ya, mira, la Marcela, gracias Marcela por el dato. La Marcela dice que allá casi todos usan vía 20. Generalmente eso pasa como estándar. Por ejemplo, nosotros en el hospital, todos los pacientes tienen una vía, como nuestras cirugías son mucho más largas, nuestra cirugía por lo bajo, una corta robótica dura 5 horas. Entonces, siempre tienen una 16, o sea, perdón, una 18 más una 20. El Kevin nos dice ahí que también va a depender de los accesos venosos del paciente. Sí, porque hay pacientes que tienen muy malos accesos venosos, ¿ya? Y que por más que yo quiera ponerle una 16, no lo voy a lograr porque sus venas no son compatibles con eso, ¿ya? Así que también es importante considerar eso.